Pues qué tal, muy buenos días. Estamos aquí en el arranque, en el último arranque, que no cunda el pánico. No es que nos vayamos o desaparezcamos, sino que esta noche hay pegada de carteles. Por cierto, tenemos programa especial a partir de las 11:30 de la pegada de carteles. Y como mañana empieza la campaña, Televisión Melilla, que llevo meses repitiéndolo, es medio público y por tanto estamos muy controlados por la Junta Electoral. En tema de tiempos, a partir de mañana tendremos un informativo especial con los tiempos que nos permite la Junta Electoral según los partidos, y el que aquí les habla, me resultaba extremadamente difícil poder entrevistar a la clase política a lo largo de las 2 próximas semanas con unos tiempos constreñidos. Así que hemos ido un poco por la decisión más dura, más radical, y hemos apartado durante un par de semanas el programa El Arranque, lo cual me permitirá a mí centrarme en otros temas como la pegada de carteles, los debates, caso de que hubiera, que todo indica que los habrá, y los programas especiales de la campaña política. Y al día siguiente de las elecciones, el 29 de mayo, volveremos, porque si ustedes creen que esto ha acabado, el 28 de mayo es que no saben de qué va la política. Y de hecho, aprovechando en cierto modo el simbolismo de este último programa provisional, tenemos aquí a Eduardo de Castro, presidente de la Ciudad Autónoma. Y lo de último lo digo con cierto rintintín, porque hablábamos con un amigo común, aquí a micrófono cerrado hace unos minutos, y doy por entendido que salvo un par de partidos políticos, los más fuertes, que obviamente la buscan, digo la mayoría absoluta, hay un ambiente de que no la va a haber. Y si no la hay, hemos empezado a especular, así como niños, el amigo común y yo, sobre qué puede pasar. Bueno, negociaciones normales, las que pueda haber, pactos, que hasta ahí todo normal y lógico, pues vótame o no me votes y luego preparamos el gobierno, posibles partidos que puedan impugnar, lo cual lo retrasa todo, y ya para rizar el rizo de buscar cosas raras, que esa impugnación coincidiera con la huelga de jueces, que entonces ya sería la leche. Así que estoy ante un posible presidente en funciones que puede estar bastante tiempo, y permítame el tono irónico, pero puede que sí. Podría ser, pero según el reglamento, la Asamblea se tiene que formar a los 20 días de las elecciones. Si hubiera un recurso, que puede ser, pues sería a los 40 días, es decir, o el 17 de junio o el 7 de julio. Pero la decisión tiene que tomarse. ¿Por qué? Porque no hay una vía, hay dos vías. Hay o un acuerdo entre partidos para conformar un gobierno, no va a haber yo estoy convencido de que mayoría absoluta que no va a haber, entonces habrá que pactar. Algunos no saben, eso les suena a chino, pero tendrán que aprender a pactar. Y la otra posibilidad es que si no llegan a ningún acuerdo, pues sea la lista más votada, la que gobierne. Y dentro de la lista más votada, dependiendo cuál sea, pues tomará la decisión de asumir el gobierno o no. Yo lo comentaba ayer con compañeros aquí, como diciendo lo típico, dentro de poco llegará el verano, mucha gente coge vacaciones, y yo comentaba, a ver, ni se os ocurra pensar que el 29 de mayo todo acaba. E incluso si hubiera mayoría absoluta, la propia formación de un gobierno, su presidente, sus consejeros, ponerse a trabajar ya, nos lleva, yo personalmente entrevistaré a todos los nuevos consejeros y viceconsejeros y también a los nuevos miembros de la oposición a lo largo de este verano, porque en cuanto ese gobierno esté formado, con o sin mayoría absoluta, con o sin apoyo, luego habrá un ambiente que yo calculo que empezará en julio, cuando España empiece a presidir la Unión Europea, que se llaman elecciones generales, que no empezarán en octubre, ya empiezan en verano a darse de tortas, y sí o sí. Su visión actualmente, como presidente de la Ciudad Autónoma que lo es muy singular, porque como a nivel personal se retira de la política, pero claro, está ahí en los consejos de gobierno, lo está mirando desde la barrera, estando dentro del propio circo, analizándolo con mayor tranquilidad. ¿Cómo ve este Ejecutivo, al cual le quedan ya pocas semanas, que todos, eso sí, reconocemos que ha sido un Ejecutivo singular, donde le han caído todas las maldiciones bíblicas? Eso es verdad, porque vamos, como aquello, la sentencia, después de la sentencia, a los 3 días el mundo se para, cuando el mundo empieza a moverse, Europa se entra en guerra, en el norte, y luego lo que yo llamo con cierta ironía imponderables, que eso de todo, diputados que se fueron por razones de luchas internas, piques entre los dos partidos, PSOE y CPM que van increciendo, les ha pasado de todo. No ha pasado de todo, efectivamente. Mire, hacer política en este escenario es muy complicado, ha sido muy complicado. Yo me voy con la satisfacción de que he hecho todo lo que podía y hasta donde podía llegar, a pesar de lo que usted llama imponderables, que tiene otro nombre, no son un palo en la rueda, es un acoso y derribo continuo. Hay un vocablo, una palabra inglesa que define esto, el lawfare, la guerra legal, y hay un concepto, hay una definición que leí en un artículo del periódico de Burgos,
y era calcado. Es decir, el acoso usando el estamento judicial. A mí me han abierto, no sé, 8 o 9 causas, todas sobreseídas, causas abiertas por el PP y por Vox, y causas fantasmas, como le digo yo, que no tienen ningún sustrato, nada más que el entorpecer y el decir que estás investigado. Una de esas causas son las que por la que se usa como justificación para expulsarme de un partido, en connivencia, no me cabe ninguna duda, con el Partido Popular. Bueno, porque yo critiqué al partido cuando hizo lo que hizo, cuando perdió 47 diputados, y me parece que era una barbaridad. Y luego, bueno, los medios, tengo que decirlo. Usted me ha entrevistado alguna vez y, bueno, no había ningún problema, y es de agradecer que se mantenga de una forma imparcial a la hora de hacer la pregunta, pero bueno, los medios en esta ciudad están al servicio de. Nada más que hay que ver los portales. Voy a poner el último ejemplo y lo voy a decir porque ya me he callado mucho y ya estoy un poco cansado. No puede ser que cuando un presidente se llame Eduardo de Castro, Juan José Imbroda o quien sea, consiga una cuestión tan importante como tener una sede en Bruselas, una oficina en Bruselas, como le quieran llamar, es una oficina en la representación española, que usted conoce muy bien y conoce al embajador, según me ha comentado. Hay 6 comunidades allí, vamos a ser la 7ª. Bueno, pues esta noticia, que es una gran noticia, no porque yo la protagonice, no porque yo la haya gestionado, que la he gestionado yo solo, y lo quiero dejar muy claro, desde el día 1 de junio del año pasado no he parado hasta conseguirlo, y le puedo asegurar que no ha sido fácil. Y bueno, y no es ni portada, ni ponen nada excepcional, es más, lo que se publica es lo que yo mando como nota de prensa, para que no tengan ni que escribir. Me parece lamentable que una noticia que es muy importante, que se va a desarrollar por otro gobierno, esa oficina, que no se le dé importancia, o que se diga que eso, como dijo el señor Imbroda, que eso no vale para nada, que tenemos que estar con Andalucía. Oiga, si tenemos casa propia, ¿para qué nos vamos a meter de ocupas en Andalucía? Es una metáfora, ¿no? Por ejemplo, Ceuta no lo tiene. Otra cuestión que a mí me interesa mucho y que también se ha minusvalorado por parte de todo el mundo, el Comité de Regiones. O sea, usted que le escribió una carta al presidente diciéndole el porqué de que está en ese comité, y me contestó Pedro Sánchez, me contó que estaba de acuerdo y que además le parecía bien las fórmulas que se le daban en ese escrito. Bien, pues lo que se dijo de esto es que eso no valía para nada, que el Comité de Regiones es un órgano ejecutivo, que eso no vale para nada. Cuando vino Pons, el eurodiputado aquí, entonces sí valía. Prensa, una portada dando la noticia de un futurible que decía el Partido Popular, vamos a intentar meter en el Comité de Regiones. Cuando hacía un mes, el señor Imbroda decía que eso no valía para nada. Mire, hay cuestiones que son muy importantes para Melilla, que son cuestiones de ciudad, que no son cuestiones de personalismo, que no son cuestiones de color político, son cuestiones que nos interesan a todos. Y la situación que pasa en esta ciudad, en esta legislatura, todo eso usted ha dicho, y además la impronta que siempre está ahí, de Marruecos, siempre ha sido necesario que Melilla estuviera en las instituciones europeas, pero ahora es más necesario que nunca. No me cabe ninguna duda, y lo tengo muy claro antes de ser presidente, lo de Europa. Cuando estaba en Ciudadanos presenté alguna moción y alguna pregunta al respecto y, bueno, evidentemente no se hizo ni caso. Entonces, es lamentable que en una ciudad tan pequeña los medios no se hagan, simplemente por ser yo el que lo dice, no hagan reflejo de las noticias de ciudad. Yo me voy de la política, porque esto, bueno, yo creo que la política hay que estar el tiempo justo y necesario. Lo máximo que se debería estar serían 2 legislaturas, siempre lo he dicho, pero yo me voy, porque realmente es muy difícil y es bastante esa guerra legal que se hace, manejando estamentos judiciales, manejando medios, manejando incluso algo lamentable, que dice muy poco de quien lo hace, que es el insulto, el ataque personal. Mire, tengo 2 querellas presentadas, bueno, 2 denuncias que van a convertirse en querellas después del acto de conciliación. Una es un personaje que no voy a decir ni su nombre, ha cogido lo de Ciudadanos y es un total desconocido, y otra el señor Marín, por insulto en un pleno.
No sé si llegará a algún sitio, pero están presentadas. Y no son las dos únicas que presenta otras, pero bueno, por las razones que desconozco, se han archivado porque parece que el hecho de ser político, en este caso de ser presidente, conlleva el que te puedan decir todas las barbaridades del mundo a mí, a mi familia, y luego, bueno, decir que si tengo propiedades, dinero, historia. En fin, esa es la ciudad que tenemos, con eso se tiene que enfrentar el próximo gobierno, y yo lo tengo muy claro: si no se cambian las actitudes y las políticas y las formas de enfrentar la política, esta ciudad no va a tener mucho futuro político. Recojo ese comentario final porque generalmente espero al final de las entrevistas que estoy realizando para hacer una pregunta estandarizada a todo el mundo, sí, que de alguna manera se lo ha hecho también usted en algún que otro momento, sobre que en mi opinión todas las elecciones son importantes, pero hay cierto ambientillo sobre que estas son muy importantes, tanto las locales como en su momento las generales, que no quiero que ustedes olviden que generales a final de año. Que Melilla se la juega en esta legislatura, porque Melilla se la juega en este decenio, como ciudad, como entidad, e incluso los más melodramáticos como ciudad española y europea, como diciendo, si no lo conseguimos, quizás dejáramos de serlo dentro de 10 o 15 años, con estos ataques asimétricos que se llaman así ahora, por parte de Marruecos, que ya son obvios y públicos además. Bajo ese objetivo la pregunta es, ¿nos la estamos jugando de verdad? ¿Y cuál sería la alternativa? Porque hay una cierta coincidencia entre todos, hay que decirlo, a pesar de que se lleven mal, que es pues eso, mirar más al norte, estar más en Europa, en una otra oficina o en otra, traer un campus universitario, en fin, reinventarnos, que sería el calibre. ¿Está usted de acuerdo en eso de que estas elecciones son de las serias? Totalmente de acuerdo, va a ser un punto de inflexión. Mire, Europa, todo lo que hemos dicho desde la pandemia, la guerra de Ucrania, todo eso, que nadie se equivoque, todo eso nos afecta de alguna manera. El problema migratorio está ahí, va a seguir. África es un continente muy grande, que está en expansión, las grandes potencias están metiéndose en África, y yo ya estoy harto de decirlo, las dos únicas fronteras terrestres europeas en África es Ceuta y Melilla. Aprovechese esa circunstancia, que puede ser muy, muy favorable si se trabaja en ese sentido. Claro que hay que mirar al norte, pero nuestro vecino está en el sur, y el resto de África está en el sur. Hay que mirar a todos sitios. Y lo que está muy claro que las instituciones, que tenemos que estar en las instituciones europeas, porque es la forma de defender donde se toman las decisiones. Por ejemplo, el Comité de Regiones, que representa a las entidades más pequeñas, más localistas, más regionales, ahí es donde se toman las decisiones que luego se aprueban en el Parlamento. No nos olvidemos de un órgano consultivo obligatorio. Es decir, no se puede tomar una decisión sobre un problema en Asturias si no ha pasado en el Comité de Regiones. Entonces, todo eso implica estar más cerca de la solución. Y es muy importante tomar conciencia de todo esto, y esta elección efectivamente hay que hacer de Melilla, porque es incuestionable la españolidad, ya es que ya duele la boca decirlo, ¿no? Los 525 años de historia, la pérdida de la pretensión de Marruecos con respecto a que fuéramos colonia, que no lo somos, ni siquiera neocolonia, aquella lista famosa de descolonización de la ONU, que la ONU dijo a Marruecos que no. Entonces Marruecos sigue, y no es nuevo, esto parte, según mi criterio, del año 75, cuando la Marcha Verde, pues después de ahí empezó entre comillas, que se dijo en su momento, la Marcha de la Tortuga. Y el moverse en lo que se llama, lo que ha dicho algún catedrático que ha denominado, que estudia el tema de Ceuta y Melilla, y yo estoy totalmente de acuerdo, la zona gris, que forma parte de ese concepto de guerra híbrida. Zona gris, que es conseguir objetivos sin necesidad, para que todo el mundo me entienda, de hacer ninguna guerra a base de tiro. Es decir, voy a conseguir, ¿cómo? Pues mire, una forma de conseguirlo es asfixiar a esta ciudad como se está asfixiando por parte de Marruecos, con el cierre primero de una aduana que data de 1860, luego con el cierre de una frontera aprovechando la coartada del COVID, y luego con la no apertura de esa aduana que tendría que estar ya abierta, ¿no? Entonces eso es una forma de asfixiar a un territorio, es una forma de quitarle el sustento, y no me refiero ya al pescador tal y tal que viene de Marruecos, que también es importante para esta ciudad, sino la cuestión económica.
La cuestión económica claro, si no pasan mercancías, no recibimos impuestos, el IPSI famoso, y al final todo esto está subvencionado y tenemos el PIB que tenemos en Melilla, en PIB público prácticamente el 90%. Es decir, hay que abrir nuevos objetivos, hay un plan estratégico que se hizo, que está ahí, que hay que aplicarlo, el del Estado también, y buscar nuevos nichos económicos. Mire que cuando el Brexit, no solo salen eurodiputados y miembros de regiones de Europa, sino también salen empresas. Es decir, todas esas empresas que estaban, por ejemplo, en Gibraltar, bueno, pues aquí tenemos una serie de medidas fiscales. A lo mejor no hemos sabido vender nuestro producto de manera suficiente, pero yo creo que sí hay posibilidades de tener un tipo de industria de servicios, digital, etcétera, etcétera, y más ahora con el IA, la inteligencia artificial, que hay un camino increíble. Y bueno, yo creo que hay que ponerse de acuerdo, que hay que olvidarse de fobias y de fibias, y los próximos gobernantes, los que sean, que yo deseo que acierten por mi ciudad, ¿no? Nada más que por eso ya merece la pena desear eso, y que se pongan las pilas, porque tiene usted toda la razón, es unas elecciones muy importantes, y a partir del día 28 empiezan las elecciones generales, no me cabe ninguna duda, y esto va a determinar mucho el cómo va a ir las elecciones generales, porque además entramos en el semestre de la Unión, o sea, donde preside España la Unión Europea. Mire, el otro día cuando firmé el protocolo con el secretario de Estado, el número 2 del Ministerio de Asuntos Exteriores, después de la firma estuvimos charlando y estuvimos hablando del Comité de Regiones, y el hombre tomó mucho interés, le expliqué una serie de cosas que yo entendía, y tomó nota, y le dije, secretario, es el momento de preparar el camino ahora en este semestre que va a estar el Gobierno de España llevando Europa, de poner encima de la mesa lo del Comité de Regiones para Ceuta y para Melilla, y con las acciones que hay. Y me dijo que estaba totalmente de acuerdo y que iban a intentar hacerlo. Eso se resolverá, hay que prepararlo, porque hay que cambiarlo en el 2025. Sí, porque en el 2024 hay elecciones europeas. Efectivamente. Que son muy importantes, cuidado, también son fundamentales. Y más con... De hecho, ya hay ambiente tanto en la Comisión como en el Parlamento, se lo puedo asegurar. Sí, ya me dijo que ha estado por allí. Bueno, en el Parlamento me hizo gracia, y en cierto modo me gustó, que hubiera un montón de fotografías. Hay muchos muros, se lo comento a ustedes, hay muchos muros con fotografías de antiguos presidentes, y entre ellos había muchísimas fotos del actual presidente Pedro Sánchez, lo cual choca un poco porque es un presidente joven en tiempo como presidente. Claro. Pero lo estaban haciendo y estaban casi todo el mundo de acuerdo, incluso el Grupo Popular, el grupo de derecha, porque España presidirá a partir de julio, cosa que no pasa que hace casi 12, 13 años, en la Unión Europea. Y era singular porque no había ni una sola fotografía de los suecos que estaban presidiendo ahora mismo. Ni una. Los suecos como si no existieran, los pobrecillos. En cambio, España, que todavía le falta, había un montón de ambiente latino, o español, por parte además de todas las ideologías, el Grupo Socialista, el Grupo Popular, vamos a entrar con fuerza. Grupos, ¿no? Sí, había mucha españolidad en el Parlamento hace un mes. Vamos un poco, bueno, volvemos a Melilla, que no lo hemos dejado, pero en temas algo así como más locales, porque seguimos con nuestros desafíos, que educación, que sanidad y que seguridad. En estos días hay manifestaciones, concentraciones más o menos normales de policías y bomberos pidiendo cosas más o menos normales. Reestructuración de la plantilla, aumento de esta, sobre todo de los bomberos, que están relativamente escasos. Y bueno, hablar con la ciudad autónoma para varios puntos importantes. Más que preguntarle su opinión sobre esto, ahora que está cerrándose este Ejecutivo, se lo pregunto incluso a nivel personal. ¿Por qué se quitó la Consejería de Seguridad Ciudadana? Porque como estructura administrativa es importante, de ella depende nada más y nada menos que la policía y los bomberos, que siempre son muy, muy necesarios. ¿Por qué se quitó esa consejería? Porque además no complicaba todo el tema, no complica el tema al haberla quitado. No se quitó. Se escondió. No, ni se escondió, simplemente no se hizo una Consejería de Seguridad Ciudadana, por razón muy sencilla. No se hizo porque con la sentencia famosa solo podían ser consejeros electos, o sea, los diputados electos, y no daba para más. Tengan en cuenta que al conformar el gobierno con esta estructura hay consejerías como Cultura, como Hacienda, que llevan lo que antes eran 3 o 4 consejerías. Entonces era una forma de aliviar un poco, de afrontar el problema. Dicho lo cual,
Mucha gente dice que es necesaria una consejería. Mire, yo no estoy de acuerdo totalmente en esa afirmación. ¿Por qué? Porque yo soy de la opinión, lo he dicho siempre, lo sigo diciendo, que a lo mejor hay gente que no le gusta, que lo expliquen el por qué no le gusta. La policía local y los bomberos son cuerpos que deben estar comandados, mandados por un profesional, no por un político, un profesional que sepa de su oficio. Igual que la Policía Nacional tiene un jefe de la Policía Nacional en Melilla, un comisario jefe, que es el que lleva esto, no tienen un consejero. Entonces, las decisiones de la policía, yo soy de la opinión que tienen que ser decisiones meramente técnicas y profesionales, no decisiones políticas. Y para las decisiones políticas no hace falta un consejero, en este caso a través de Presidencia y la Dirección General se dan las órdenes oportunas, que no son muchas porque yo siempre he dejado, digan lo que digan, y si no que lo desmientan, a la policía tomar sus propias decisiones. Bomberos, exactamente igual. ¿Que falta personal? Claro que falta personal. Pero mire, a ver si se entera ya la gente de que yo no soy el consejero que determina la convocatoria de la función pública. El responsable de los funcionarios de la convocatoria, todo esto es la Consejería de Administración Pública, de Presidencia y Administración Pública. El presidente puede pedir, y de hecho lo he pedido, a la Consejería, concretamente a Gloria Rojas, en más de una ocasión, por escrito, que se convoquen plazas. Falta bomberos, convóquese en plazas. De cualquier forma, en esta legislatura hemos sacado más plazas que en las 3 anteriores legislaturas. O sea, que no digan que no hay plazas. Claro que hemos sacado 40 y tantos policías más ahí. Bomberos, hay una oposición prevista de 10 bomberos que estoy deseando que lo saquen ya. Es decir, otras cuestiones es las manifestaciones de estos grupos siempre cuando hay elecciones. Es un clásico. Y para pretender lo que sea. Algunas veces han conseguido, aparentemente, con el famoso acuerdo que el señor Imbroda firmó y que se publicó un día antes de las elecciones, que me parece una auténtica barbaridad, y además los engañó. Miren ustedes, lo he explicado 1000 veces. Engañaron a los policías, y los policías lo saben. No es que yo no quiera que ganen más, no se trata de eso, se trata de que para ganar más hay que regularlo. Y tal como venía en ese acuerdo era imposible, porque decía en el punto 4 de ese acuerdo que se hará una subida de 120 euros durante un trienio y tal, durante 3 años, punto, dependiendo de las disponibilidades presupuestarias del Estado. Yo les dije en septiembre del 2019, esto no es posible, porque en el Estado va a salir en enero la retribución de los funcionarios públicos y estoy seguro que más del 2% no va a haber. Ocurrió tal y como lo dije. Y además no es un capricho mío, porque yo antes de tomar una decisión me informo. Y pedí un informe a la Abogacía del Estado. Y la Abogacía del Estado me dijo que no se podía hacer, cosa que yo ya sabía. Pero es que luego, este año pasado, pedí otro informe al abogado del Estado que era distinto y se ratifica en lo mismo. Yo eso se lo comuniqué a la policía en todo momento, a los sindicatos, incluso hablé con ellos, esto es lo que hay. Que no se ha hecho, mire. Tiene una jefatura nueva que no habían tenido, que llevan 12 o 13 o 14 años prometiéndose por parte del anterior gobierno y no se hizo, se ha hecho. Esa jefatura es de las mejores que va a haber en este país. La Policía Nacional, el propio jefe superior me decía, ojalá tuviéramos nosotros esto, ¿no? Vehículos, no le puedo decir el número de vehículos, no son 20 y tantos vehículos nuevos, motos, todo el material que han pedido lo han tenido, cursos, un montón, hasta drones, pistolas láser, o sea, todo lo que han pedido. Gimnasio, una sala de crisis, en fin, no sé, una relación enorme de lo que hay. Claro que se han hecho cosas, todo lo que se ha podido y más. Con respecto a bomberos, todo lo que han pedido para trabajar lo tienen, absolutamente todo. Es verdad que falta bomberos, nadie lo discute, pero yo no puedo inventarme las plazas. Las plazas están ahí, están pedidas que salgan, que se convoquen. Así de sencillo, están preocupados, ¿por qué no se convoca? Le voy a decir más, le dije en una ocasión a la consejera que si hay que hacer, y lo prevé la ley, una oferta de empleo público extraordinaria, que se haga. ¿Qué falta? ¿Qué tenemos? 10 bomberos previstos para la oferta este año, pero podemos sacar 5 más o 6 más. Se hace otra oferta y ya está.
O sea, eso está reglamentado. Subida de los sueldos, muy fácil. Complemento específico del funcionario se sube. ¿Quién lo tiene que hacer eso? Administraciones públicas tienen que prepararlo y Hacienda tiene que pagarlo. Yo no tengo nada que ver en ese asunto. Pedirlo, lo he pedido. Complemento específico. Un policía que está en una oficina no puede ganar lo mismo que un policía que está patrullando en la calle. Es decir, cada puesto o cada grupo de la policía tiene unas connotaciones concretas. Es decir, unos hacen nocturnidad, otros es más peligroso su trabajo, por decirlo de alguna manera, porque en una oficina, como no se te caiga la lámpara encima, otra cosa no te va a pasar, pero en una calle te puede pasar algo. Es decir, eso es de una lógica aplastante que hay que pagarlo. Si nadie se ha negado. O sea, yo jamás, y más que yo vengo de un cuerpo que sé lo que es esto. A mí no me pueden vender la moto de los turnos, del no sé qué, porque yo vengo de donde vengo. Me tiré 40 años en instituciones penitenciarias y sé de lo que estoy hablando. Y además trabajando dentro. Institución penitenciaria, el que está trabajando dentro, gana aproximadamente 300, 400 euros más que el que está en una oficina. Pues hágase lo mismo. Los horarios, cúmplanse los horarios. ¿Que quieren un horario más reducido? Cúmplase, póngase otro tipo de turnos. Lo que no puede ser tener turnos extraños, ¿no? Que también se han tenido. Y también en la estructura del cuerpo de la policía se cambió totalmente con el superintendente, totalmente. Y la cambió él, consultándomelo a mí, hicimos una estructura nueva que la están llevando a cabo los que están ahora. Es decir, una cosa es lo que se dice, o lo que se pretende vender, porque están alentados por quien sea, me da lo mismo, y otra cosa es la realidad. Y mire, a mí que la gente se manifieste es un problema, yo no tengo ningún problema, pero a mí no me van a presionar a que yo firme, como le dije a algunos, un acuerdo o un documento que suponga prevaricar. Yo no voy a prevaricar, ni por acción ni por omisión. Por último, sí me gustaría citar a Carolina Rojas, usted ha sido testigo, son testigos todavía de consejos de gobierno, y sé, como dicen de buena tinta los periodistas, que los consejos de gobierno son más o menos razonables, que la gente se entiende dentro del enfrentamiento. Pero es cierto, también lo esperamos, no es algo anormal, es algo inevitable, que haya sus piques y van increciendo cada vez más entre el PSOE y CPM. Tanto a veces son que periodistas y oposición nos vemos un poco como jugadores de tenis, perdón, como espectadores de tenis, viendo cómo se están rompiendo la cara y los periodistas diciendo, bueno, ¿qué les pasa a estos? O incluso el propio PP no sabe si inmiscuirse en la pelea o dejarles que se peleen entre ellos. Una pelea que comenzó, que cabría decir, el año pasado, con los piques entre Mustafa Berchan y la delegada del Gobierno, y ya se ha transportado al Ayuntamiento y ahora estamos en elecciones, pasa lo que pasa. Pero bueno, ¿hasta qué punto usted ha vivido esas tensiones? ¿O las tensiones se paran en la presidencia? No, las tensiones las sufre también la presidencia. Y la presidencia lo que intenta es mediar, apagar fuegos. En el Consejo de Gobierno se toman decisiones, las decisiones del Consejo de Gobierno son secretas. Y no voy a ser yo el que desvele nada del Consejo de Gobierno que presido. Pero sí he estado haciendo siempre un poco de mediador, de equilibrista entre cuestiones. Mire, a mí me parece mal que se tiren los trastos uno a otro, y más cuando forman parte del mismo gobierno, me parece mal. También me parece mal la injerencia de una institución en otra institución, también me parece mal. Y yo comprendo que estamos en campaña, pero yo creo que debería de rebajarse esa tensión. Esa tensión no conduce nada más que a formar más ruido. Yo no creo que el ruido sea muy productivo, yo creo que todo lo contrario. Entonces, bueno, si hemos sido capaces de mantener toda una legislatura, a pesar de lo que usted ha dicho y otras cosas, como intentar cargarse al presidente con acuerdos extraños, entre uno y otro, aquí todo el mundo se ha movido, el PP también, el PP intentando quitarme, intentando ponerse de acuerdo, no sé, con el PSOE, con CPM y viceversa. Aquí ha habido de todo. Y yo sigo estando aquí, y me voy por la puerta grande, y me voy cumpliendo mi obligación, con mis aciertos y con mis errores, pero cumpliendo con mi obligación, eso lo puedo asegurar. Y que no se olvide, porque lo siguiente, cuando vamos a las elecciones, señores, cuando ustedes van a votar a una lista, no van a votar a un presidente. O sea, aquí están engañando a todo el mundo que la democracia, que esto no es que el gobierno ha sido elegido democráticamente. Por supuesto que sí.
No todos los alcaldes o presidentes son de la lista más votada, ni muchísimo menos. Hay más de 4.000 ayuntamientos que no es así, incluso del PP, que gobierna en sitios donde no tenía ni la mayoría. ¿Por qué? Porque los que conforman la Asamblea, en este caso 25 diputados, eligen a uno de ellos, al que sea, porque se ponen de acuerdo, porque llegan a ese acuerdo, como se llegó en aquella ocasión, porque, entre otras cosas, el señor Imbroda no quería dejar el sillón, que es lo que se le decía desde Madrid, para que yo hiciera un posible pacto. Esa es la auténtica verdad. Lo demás son mentiras de gente que lleva muchísimos años mintiendo, difamando, injuriando y calumniando. La verdad está ahí, y ahora se va a ver en las próximas elecciones, cuando tengan que ponerse de acuerdo. Tendrán que ceder, porque es así, es una negociación, y hay que ceder. Y en esa ocasión, pues bueno, pues se cedió por parte de que tuvo que ceder, que fue el señor Mustafa Berchán, que se quitó de en medio. Porque yo dije entonces que yo no haría con mi voto presidente ni a Imbroda ni a Mustafa, y así fue. Cumplí mi palabra. Y lo sabía mi partido, lo sabía el PP, y sabía todo el mundo. Lo que pasa es que luego se trastoca. Gobierno que ha gobernado con muchos problemas, pero ha aguantado toda la legislatura, y además se han aprobado todos los presupuestos, que eso es lo fundamental en todos los gobiernos, que nos olvidamos de eso. Todos los presupuestos han salido para adelante, en tiempo y en forma, antes que en legislaturas anteriores. Eso es lo que define a un gobierno. Un gobierno lo que más le preocupa es que se aprueben sus presupuestos. Nosotros lo hemos aprobado todos los años. Señor Delgado de Castro, presidente de la Ciudad Autónoma, yo creo que nos seguiremos viendo. Sí, sin duda. Hay cierto ambiente sobre que el día 29 va a seguir la intensidad festiva política o sociopolítica, seguro, se llame como se llame esto, y pase lo que pase, y deciden ustedes lo que decidan. Y hablando de decisiones, como la campaña oficial, que para mí oficiosamente ha empezado hace meses, pero oficial empieza esta noche, recuerden, esta noche a partir de las 11:30, minuto más, minuto menos, programa especial de eso, de la pegada de carteles. Símbolo de otras elecciones donde había más carteles, más altavoces, más coches, más locura. Ahora todo es todo muy ruedas de prensa, medios de comunicación y las redes. Pero bueno, el símbolo de la pegada de carteles, la fiesta que se hace allí, algún roce que también lo habrá, pues estaremos allí con todos los equipos de televisión que podamos dejarle. Señor de Castro, nos seguiremos viendo. Claro que sí. Analizaremos el 29 de mayo qué pasa. ¿O qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estaremos aquí. Yo me incorporaré a mi trabajo en Melilla y bueno, y seguiremos por aquí viéndolo. A su disposición, como siempre, muchísimas gracias por traerme a este programa, que bueno, que siempre es agradable darle las gracias a televisión y bueno, y a todos los melillenses, pues bueno, que buena jornada de votación, piensen en el voto y bueno, y que gane. Vamos a ver lo que pasa, estaremos muy atentos a los resultados. Y aquí en el arranque nos vemos el 29, durante 2 semanas vamos a parar este programa por eso de que no podemos, no es que no nos dejen, pero no podemos entrevistar con la libertad que a nosotros nos gustaría. Pero bueno, volveremos con mucha fuerza ya por el lunes 29 de mayo, si me lo recuerdo. Venga, les dejamos con el programa Levante, Viento de Levante.